fallará. Amén. Hoy día quiero contarles una historia de Dios, que Dios es fiel. Que en el peor momento de la vida de este hombre entendió que la santidad no es una cuestión de un momento. La santidad, la búsqueda de la presencia de Dios va a traer a ti paz, seguridad, prosperidad, bendición, cuando todo parece que no va a mejorar. Así que tenga seguridad de que Dios está trabajando. Diga conmigo, estoy bajo bendición. Dígalo, estoy bajo bendición. Amado, si está pasando enfermedad, pruebas, dificultades, es porque está bajo bendición. Amén. ¿Cuándo valoramos la salud? Cuando nos falta. Cuando valoramos a la gente, cuando no están. Ahora es el momento de pegarnos el madurón, ¿cierto? Ahora es el momento de decir, ok, Señor, llévanos a donde tú quieres que estemos. Porque Dios tiene planes de verdad. Pero si no entendemos todavía y no nos sujetamos al Señor, vamos a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas. Cánsese de dar vueltas y diga al Señor, ya estoy listo. Abra su Biblia, por favor. Voy a predicar de Génesis capítulo 39. Del Génesis 39 al 50. Voy a predicar varios capítulos esta mañana. Así que si usted nunca leyó Génesis del 39 al 50, hoy día vamos a leer todo ese montón de capítulos. Y como hoy día tengo tiempo para predicar, así que me voy a tomar mi tiempo para predicar de todos estos capítulos. Este mes estamos hablando de la santidad, crecemos en santidad. Desarrollamos el carácter de Cristo. José, el de la Biblia, no José Núñez. José es un tipo de Cristo. En hermenéutica le llamamos tipo de Cristo aquellos que en el Antiguo Testamento van reflejando el carácter, la persona de Cristo. José, santidad que transforma el corazón y bendice. José es esa típica historia trágica de gente buena, de gente que hace el bien, de gente que hace lo correcto, pero pareciera ser que una y otra vez las cosas no funcionan. Pero quiero esta mañana llevarles en este viaje de José, de una santidad personal que no solo transforma el corazón, sino que bendice generaciones. Dios ha preparado todo de antemano, aún tus dolores, aún tus aflicciones, aún tus pruebas. Dios las preparó por un plan mayor, por un plan superior. Dígame amén. Génesis capítulo 39, y espéreme allí porque voy a leer un par de versículos durante este sermón. José, santidad que transforma el corazón y bendice. La santidad cristiana no es solamente separación del pecado, es una experiencia no meramente individual y personal. Cuando hay un hombre o una mujer que busca a Dios, que vive en santidad, que refleja el carácter de Dios, irremediablemente su familia, su descendencia es bendecida. Bendecidos son tus hijos, tu familia, que cuentan contigo en medio de ellos. Tú eres causa de bendición para tu familia. Ninguno de ustedes se cree eso. Dios está bendiciendo tu casa y tus generaciones por causa de ti.
Así que dígalo esta mañana: yo soy la bendición del Señor. Usted tiene que creer y confesar la palabra de Dios. Hay muchos males que Dios ha ahorrado a tu familia por causa de tu oración, por causa de tu vida, por causa de ti. El problema es que algunos todavía no entienden eso. La santidad y la gloria del Señor sobre la vida de un hombre trasciende. No es solamente una experiencia privada e individual. Bíblicamente, la santidad es una obra transformadora de Dios que abarca todo el ser humano. La santidad de Dios se refleja, se ve en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, en nuestras relaciones, en nuestra conducta, formando en nosotros el carácter de Cristo para reflejar a Dios en un mundo que hoy día, cierto, no quiere nada con Dios. La santidad transforma el interior del creyente, moldea sus relaciones, pero también restaura su manera de vivir y convierte al ser humano, a nosotros, en instrumento de bendición colectiva. Es por ello que Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Diga conmigo: donde hay un hombre bendecido, donde hay una mujer bendecida, hay una familia bendecida. Oro al Señor para que tus hijos y tu familia despierte a la verdad que te estoy diciendo. Cuando me fui de casa a los 17 años, y no me fui porque era cierto malcriado, me fui a estudiar, me subí a un avión y me fui lejos. Yo ese día tuve una luz en mi mente. Mientras estuve en la casa de papá y mamá, y de hecho yo cada vez que volvía a mi casa después de eso, antes de irme de casa, yo me arrodillaba delante de mamá o de papá. Cuando estaba papá y mamá, yo me arrodillaba para que ellos me bendijeran. Cuando mi papá ya no estaba y yo volvía a casa, años después, antes de salir de casa, me arrodillaba para que mamá orara por mí y me bendijera. Porque yo quería ir con la bendición de ellos. Pero cuando me fui de casa a los 17 años, yo entendí una verdad que no había entendido antes, que ahora ya no era la fe de mis padres sobre mí, no era la bendición de mis padres sobre mí, ahora era mi relación con Dios, era mi, vida e íntima con el Señor. De hecho, hay muchos de ustedes que han sido protegidos y cubiertos por la bendición que está sobre ustedes, pero en realidad esa bendición ha estado sobre su papá y ha alcanzado a sus hijos. Pero cuando usted sale de casa, usted tiene que saber que ahora usted depende de su relación con el Señor. Por eso que la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya. José es el testimonio de un hombre que busca a Dios, que teme a Dios, y todo lo que él toca, todo lo que él tiene, todo lo que a él le sucede es bendición para otros. Impactado quedé esta semana leyendo este texto, dándome vuelta en la cabeza, y empecé a leer que Dios estaba sobre José y todo lo que José hacía era bendecido. Y repite una y otra vez el texto: y Jehová estaba con José. José fue bendecido en la casa de él. Sus hermanos no lo querían, ¿se acuerdan? Fue a la casa de Potifar, fue bendecido Potifar por causa de José. Fue a la cárcel fue bendecida, el jefe de la cárcel fue bendecido por causa de José. José llegó a ser el segundo gobernador de Egipto, y Egipto fue bendecido y prevaleció vida para ellos y toda la tierra conocida por causa de José. Porque cuando hay un hombre en el cual descansa la gracia y la bendición de Dios, cuando hay una mujer que descansa la gracia y la bendición de Dios, trasciende.
Tú eres el motivo de la bendición de tu casa. Así que ponte pila. En peruano eso significa, ¿cierto? Conéctate, préndete, despierta. Ahora, porque si tú no estás siendo la fuente de bendición para tu casa, entonces estás trayendo otra cosa. Me gusta enseñarle esto a los varones, pero voy a aprovechar de hacerlo aquí en la iglesia. Cuando en mi casa hay problemas, yo abro la puerta de mi casa y me pongo en el dintel de mi casa. Cuando en mi casa se empiezan a mover los platos y hay problemas, yo me pongo aquí en mi puerta y digo, en mi casa manda el Señor. Y mi casa está sujeta a Cristo, porque yo estoy sujeto a Cristo. Yo soy el que traigo bendición a la casa o traigo maldición a mi casa. Y eso va también para ustedes mujeres que están a cargo de su casa. En tu casa, quien gobierna y quien manda en la casa es el Señor. Amados hermanos, si usted trae a su casa la santidad de Dios, la bendición de Dios, estará sobre esa casa y estará sobre tus hijos. Hoy día hay muchos problemas en el hogar, en el matrimonio, hay problemas en la casa porque hay una mujer y un hombre que no está bajo la dirección de Dios. Vivir en santidad no es otra cosa que saber quién gobierna sobre tu vida. Por muchos años, cierto, pensamos que la santidad tenía que ver con ciertas prácticas o ciertas maneras de ser o de vestirnos. Pero en realidad la santidad tiene que ver con alguien que Dios lo gobierna. La santidad no es aislamiento del mundo, sino la manifestación visible del reino de Dios en el mundo. José es uno de los retratos más profundos de esta verdad en el Antiguo Testamento. Su vida demuestra que la santidad no solo preserva a una persona, también salva generaciones. A veces yo me he preguntado por qué hay gente que ama al Señor y que tiene que pasar pruebas tan complejas. ¿Se han preguntado usted? Me hizo muy bien hace muchos años leer a Harold Kushner. Harold Kushner es un rabino, pensador, que escribió un libro que dice ¿por qué la gente buena tiene que sufrir? Es que Dios ha determinado que hay ciertos hombres y mujeres que tienen que pasar ciertos tránsitos porque han sido elegidos por el Señor para la bendición de mucha generación. Levante su mano y diga: yo soy bendición para mucha gente. La historia de José comienza con sueños. La historia de José comienza con un joven soñador, un joven idealista, pero rápidamente se convierte en una historia de dolor. Él tenía sueños de grandeza, pero no se esperaba que para lograr los sueños, para que esos sueños se hicieran verdad, había un proceso de quebranto, donde Dios tenía que trabajar el corazón, el carácter, para que fuese un tipo de Cristo. En la historia de José encontramos que es traicionado por sus hermanos, es vendido como esclavo, es separado de su padre, es humillado injustamente. Finalmente termina preso. Algunos dirían: no, Señor, yo no quiero ser bendición como José, déjame así nomás. Sin embargo, hay algo que nunca pudieron quitarle a José. Nunca pudieron quitarle a José su comunión con Dios. No pudieron quitarle a José su integridad. Y no pudieron quitarle a José su carácter.
José entendió algo que muchos aún no comprenden. José entendió algo que aún la iglesia no comprende. La santidad no depende del lugar donde estás, sino de quién gobierna tu corazón. Yo alguna vez dije y pensé, si el Señor viene por mí, que venga cuando esté orando o cuando estoy predicando. Creo que son los dos momentos más santos que estoy. Dios no te va a juzgar por un instante de tu vida. Y esta va una revelación, una herejía que te va a golpear. Escucha bien. Dios no te va a juzgar por un instante de tu vida. Dios te va a juzgar por tu vida. Lo voy a repetir. Es que, pastor, ¿y si me porté bien toda la vida y justo en el momento equivocado? Mala pata. Si algo sé de Dios es que Él no es injusto. Todas las pruebas que has tenido en tu vida han sido repetitivas. Toca al que está al lado y dile, ponte atento. Dios no te juzgará por un momento de tu vida. En un momento Él puede salvarte, no tengo ninguna duda. En un momento Él puede salvarte, no tengo ninguna duda. Así como el que estaba colgado en la cruz, en un momento Él puede salvarte. Pero no te va a juzgar por un momento de tu vida. Te va a juzgar por las decisiones que has ido tomando en tu vida. La prueba que no superaste hoy va a volver a estar mañana. De otra manera, de otro color, en otras circunstancias. Hola. Porque la santidad no depende de un lugar, depende de quién gobierna tu corazón. Es fácil ser santo aquí, pues, hermano. Es fácil. Iba a decir algo de los músicos, pero siempre le pego al pobre hermano un músico. Pero es fácil. Es fácil aquí. Pero estar sirviendo al Señor donde nadie puede reprocharte es otra cosa. La santidad no depende de un lugar, depende de un corazón que gobierna a Dios. Porque hay personas que están en el templo, pero viven lejos de Dios. Hola. Hay gente que viene a los templos, que está en el templo, pero su vida, su estilo de vida, su forma de vida está lejos de Dios. Hay hombres como José que están en medio de Egipto, en medio del mundo, pero reflejan el carácter de Cristo. José no estaba con su familia, no estaba con su cultura, no estaba en medio de los hermanos que le amaban. Él estaba en medio de un ambiente hostil, pero allí él fue santo. Allí él se dedicó a honrar al Señor. La verdadera santidad transforma el corazón del creyente y produce el carácter semejante al de Cristo para bendecir a toda una comunidad. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 39. Verso número 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón,
capitán de la guardia, varón egipcio. Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Verso 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Qué poderoso pasaje. Qué poderoso pasaje. La presencia de Dios bendice y prospera. Siga leyendo para que no crea que me estoy yendo por otro lado de la prosperidad. Verso 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía a él. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Está leyendo conmigo? Diga conmigo, yo soy bendición del Señor. Levante su mano y diga, la bendición del Señor está conmigo. Aleluya. No voy a predicar de esto, pero tengo unas ganas enormes porque todo este capítulo va a hablar una y otra vez que Jehová estaba con José y este era bendecido en todo. No importa dónde te manden, no importa que te desprecien y te manden al lugar más fome, iba a decir más penca, pero más fome, Dios allí te va a bendecir, dígame. Verso 6. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José hermoso, de hermoso semblante y bella presencia, como yo. Dígame. O sea, que diga usted, como yo, como usted. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Mire la pregunta, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Es que José entendió que la verdadera santidad no tiene que ver con lo público, tiene que ver con lo privado. Integridad. La santidad se evidencia en la integridad cuando nadie nos observa. Génesis 39, del versículo 12, 9 que leí ahora. Hay una pregunta brutal. Dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Probablemente si José se hubiese equivocado, yo mismo lo hubiese justificado. Era joven, estaba solo, lejos de la casa, sin supervisión espiritual, sin su familia, sin la comunidad hebrea alrededor de él. Aún más, yo lo justificaría. Era guapo como yo.
Ahora, dicen algunos, están pensando, yo leí sus mentes. Seguramente yo buscaría justificativo para José. Era obvio, si el poder seduce hasta los más feos. Porque en un mundo que ambiciona poder, ambiciona control, ambiciona dominio, pero él tiene una salida maravillosa. Es en este momento que la mujer de Potifar vino sobre José. La tentación no fue momentánea. El texto dice que hablaba a José cada día, era una presión, pero José decidió no negociar con su debilidad. No negocies con tu debilidad. No alimentes aquello que no da gloria a Dios. Lo aprendí hace muchos años y se lo dije el domingo. Si usted no va a Milipilla, no se suba al bus que va a Milipilla. Amén. No es pecado que usted tome un poquito de alcohol, pero si usted no va a parar hasta estar harto y botado, no beba, punto. No pase por el lugar de los licores del supermercado y saboreándose. Hola. Hay ciertos lugares que no te conviene. No alimentes tu debilidad. No juegues con ella. Cuando usted quiere portarse mal, usted sabe a quién llamar. El enemigo de nuestras almas siempre tiene una Dalila para entretenerte. Hola. Si no conoce la Dalila, métase a Google y le va a mandar a la Biblia a leer una historia que se llama Sansón. Tus debilidades te conectan con la gente equivocada. ¿Quiere portarse mal? ¿Usted sabe a quién va a llamar? Hola. Si aparece alguien que a usted le dice, no lo va a llamar. Oye, justo viene el pastor. No negocie su vida de comunión con el Señor. Diga conmigo, mi relación con Dios. Dígalo fuerte, mi relación con Dios no es negociable. Es que una mentira, si nadie va a cachar. Déjalo pasar, ponelo encima. No, si ponele nomás que estás separada, ¿quién va a saber en la municipalidad para que accedas al beneficio? Cuando termine yo sigo hablando. No puedes negociar tu relación con Dios. Prospérame, bendito. No lo va a hacer si sigues haciendo trampa. Hola. Yo tenía un tío, si hay algún contador aquí, no crea lo que voy a decir, pero yo tenía un tío que decía que habían dos profesiones difíciles de entrar al cielo.
los contadores y los abogados. ¿Ah? Nuestra relación con Dios no es negociable. Es impactante lo que dice José. José podría haber dicho, ¿cierto? Pecaría contra Potifar si te tomo. Perdería mi trabajo, perdería mi posición, dañaría mi reputación. ¿Dónde quedaría yo con todo lo que he logrado? Sin embargo, a él no le importaba ni Potifar, ni su trabajo, ni su reputación. Sí dice, pecaría contra Dios. Hoy día estamos más preocupados de cuidar nuestra imagen, de cuidar nuestra posición, que ofender a Dios. Porque la santidad verdadera nace de una relación profunda con Dios, no nace del miedo a las consecuencias. Yo sí era un predicador negativo. Cuando hablaban de la venida del Señor, yo siempre me gustaba agarrar a palo. Se van a quedar aquí todos los perversos. No. La venida del Señor hay que predicarla positivamente. Se acaban nuestros dramas y que venga pronto porque en Él estamos plenos y felices. Lo mismo con la santidad. La santidad tiene beneficios. Usted tiene que vivir con la santidad no por miedo a las consecuencias, sino porque usted tiene una relación profunda de amor con Dios, a quien usted no quiere traicionar. José entendía que la santidad comenzaba en el secreto. José entendía que la santidad se manifiesta en lo público, pero nace en el secreto. La propuesta de la mujer de Potifar era en privado. ¿Quién iba a saber? Sin embargo, él dijo, yo no haría tan locura, no haría nada que ofenda a mi Dios. Hoy día vivimos una iglesia y vivimos una generación donde la tentación se normalizó. Hola. Hoy día vivimos una iglesia donde... Chuta, bueno, el hermano se cayó y bueno, se cayó, no se cayó, se tiró con tutti. Pero la normalizamos. No es que yo me estoy transformando en juez. Lo que estoy diciendo es que no podemos normalizar lo que la Biblia dice y lo que Dios ha dicho, que no está bien. Hoy día la pureza se ridiculiza. Porque hoy día las redes sociales infectan la mente de nuestros hijos y les hace mirar, ¿cierto? Que hablar de pureza es una cuestión pasada de moda. Es que no entienden a las nuevas generaciones. Mi hija me dijo hace unos días que tú no entiendes la generación Z. Yo sí, la Z, la I, dije yo, la H, la J, las entiendo todas. Amados hermanos, vivimos en una generación y en una iglesia que el pecado lo justifica culturalmente. Y nos hacemos los locos. Hola. Tenemos que volver a la vida que agrada al Señor. ¿Se acuerdan? Hace 3 semanas atrás prediqué, sé santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Sean santos porque yo vivo en santidad, y sean santos en toda vuestra manera de vivir. Pero el carácter de Cristo se evidencia cuando alguien decide honrar a Dios, cuando nadie lo ve. La santidad no es perfección visible. La santidad no es perfección visible. Es fidelidad en lo invisible. Hace unos días murió un pastor muy querido y muy famoso en toda América Latina y el mundo de las iglesias de Dios. Un hermano mexicano, hispano, vino a Chile en la década del 50, 60.
Pero escuché ayer a su hija decir que su papá, ya viejo, más de 95 años, se paró para orar y la única canción que cantaba era: quiero serte fiel hasta el final. Amados hermanos, la santidad no es una perfección que todos pueden ver, es fidelidad en lo invisible, ser fieles al Señor, donde nadie te puede ver, nadie te puede juzgar. Amén. Mire, escuche esto, anótelo, esto sí es un rema, me estoy burlando por si acaso. Esto es una revelación. Todos quieren el omnipoder de Dios. ¿A quién no le gustaría disfrutar del omnipoder de Dios? ¿Dios tiene poder para tomar al pastor Israel y levantarlo aquí y pasearlo en medio de la iglesia? Por supuesto. Todos quieren el omnipoder de Dios. Que yo levante las manos y levante a todos ustedes y todos quieren disfrutar el omnipoder de Dios, pero nadie respeta la omnisciencia de Dios. ¿Qué es lo que es la omnisciencia? Si respetamos la omnisciencia de Dios, entonces podemos disfrutar el omnipoder de Dios. Hola. Porque algunos son santos aquí, pero no pagan el bus, se suben por atrás. Eso es falta de integridad. Porque algunos, ¿cierto? Aquí son tremendos cristianos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Pero son horribles esposos. Horribles papás. ¿Me sigue? No podemos disfrutar del omnipoder de Dios si no honramos su omnisciencia. Que Él todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce. En segundo lugar, la santidad forma el carácter de Cristo en medio del sufrimiento. Lea conmigo, por favor, Génesis 39, verso 20. Cuando Potifar se enojó al oír lo que su esposa dijo de José, que la había violentado, se enojó, se enfureció. Verso 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Verso 21. Pero Jehová estaba con José. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. En el verso 23, no lo voy a volver a leer todo, pero en el verso 23 vuelve a decir: porque Jehová estaba con José y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José hizo lo correcto. José hizo lo correcto, pero terminó preso. ¿No le parece injusto? Dígame la verdad, ¿no le parece injusto? ¿No le parece a usted que es cruel? Que yo hago lo bueno, hago lo correcto y me va mal. ¿Le ha pasado a alguien así? Por favor, levante la mano para que no cree que ha sido mi único reclamo delante del Señor. Señor, si yo hago el bien, pero ¿por qué?
Yo le he dicho al Señor, oye, pero las cosas no son así. Mira, me acusan injustamente, levantan injuria, me pisotean. Y yo he tenido ganas de decirle, Señor, manda fuego, quémalos. No, si no es chiste, de verdad. Yo he orado en forma dura, Señor, quema sus casas, aquellos que están diciendo esa falsedad. Y le voy a decir que tengo una experiencia y me arrepentí y le pedí perdón al Señor. Porque no actué como Él esperaba, que a aquel que te desea mal hay que bendecirlo. Hola, está difícil eso, pero es el Evangelio de Jesús. A algunos nos gusta la historia del Antiguo Testamento, ¿cierto? El que me la hace, me la paga. Fue metido en la cárcel, pero el texto dice algo poderoso. El verso 21 dice, pero Jehová estaba con José. Es que el carácter de Cristo tiene que perfeccionarse, se forma en nosotros por medio del sufrimiento. José hizo lo correcto, pero terminó preso. Aquí aparece una de las preguntas más difíciles de la vida cristiana. ¿Por qué las personas fieles atraviesan procesos injustos? Y uno ve a los perversos, dije bien, perversos, a esos que hacen trucuelas, que hacen engaños, y uno ve a esos que actúan mal, que uno sabe y están acá arriba y les va bien y sonríen. Y salen en las redes sociales, ¿cierto? Con su mejor foto y atrás una playa de Cancún. No, Cancún está difícil ahora. San Andrés mejor. Si uno ve a ese que ese no hace lo correcto, pero uno ve y dice, oye, tremenda camioneta, una Jack grande, de doble cabina, gris. Es gozo nomás. Si uno se pregunta, ¿por qué? ¿Sí o no que usted se ha hecho las mismas preguntas? ¿Sí o no que usted ha dicho, Señor? Y no es que usted es envidioso, no es que usted, cierto, tiene celos, sino que usted está diciendo, Señor, yo estoy haciendo lo que agrada a tu nombre. José pudo haberse amargado. José podría haberse llenado de amargura y yo lo justificaría. ¿Quién no estaría amargado en la posición de él? Señor, yo honré tu nombre, pero mira dónde estoy en la cárcel. José podría haberse no solamente llenado de amargura, podría haberse endurecido su corazón. José podría haber dicho, Señor, nunca más voy a servirte. José podría, cierto, haber dicho, Dios, tú tienes la culpa de todo esto. Pero el sufrimiento no destruyó el carácter de José. Diga conmigo, en mi prueba, dígalo, en mi prueba está refinando la obra de Cristo en mí. Cuando alguien construye algo, no es que a la primera queda bueno. Cuando el escultor empieza a hacer su obra, queda muy rústica. Y hay que ir usando distintas lijas. Yo no sé de eso, estoy aprendiendo. Hay distintos grosor. Y hay distintas formas de usar las lijas. Hay lijas que van limando la obra, pero tiene que ser con agua. Para que vaya quedando bien, para que vaya quedando perfecta. Dios está usando las pruebas y está usando las aflicciones para construir en nosotros el carácter de Cristo. La cárcel se convirtió en el taller donde Dios formó a José. La presente prueba, la presente aflicción, el presente conflicto que estás viviendo, Dios lo está usando como el taller para transformar tu carácter al carácter de Cristo.
Yo escuché hace unos días a alguien decir: ¿y qué más me falta, Señor? ¿Qué más debo aprender? Como que quisiéramos, Señor, ya termina la obra luego. Hola. Pero Dios está usando la presente aflicción para que crezcas en santidad, para que desarrollemos el carácter de Cristo. Dios usó la cárcel, escúchame, de José, para refinar en él la paciencia. Paciencia. Dominio propio. Humildad. Discernimiento. Misericordia. ¿A cuánto les cuesta esperar? Levante la mano. Yo creo que mucha de mi estrés tiene que ver con eso. Y a veces me aprieto los dientes. Pero Dios está usando eso porque nos está transformando. Date vuelta y toca al que está al lado tuyo y le dice: vas por buen camino. Estás quedando bien. Estás quedando bien. Estás quedando bien. José se convierte aquí en una figura que anticipa la figura de Cristo. José fue rechazado por los suyos, por sus hermanos, por quienes se supone que no deben amar, la familia. Él, como Cristo, él fue rechazado por los suyos. Fue injustamente acusado como Jesús. Humillado, ¿cierto? En vez de ser exaltado, humillado en vez de ser reconocido. La santidad no solo prueba en la bendición, no solo se prueba en la bendición, la santidad se revela también en medio de la adversidad. Es fácil, ¿cierto?, alabar al Señor. Voy danzando en cada temporada. Es fácil. Cuando ves que la bendición está fluyendo y está corriendo. Pero cuando viene la otra temporada en que la bendición, ¿cierto?, no está fluyendo como tú esperarías y está siendo la época de la prueba, está siendo el momento difícil de la injusticia, del maltrato, también Dios está ahí. No se olvide, Jehová estaba con José. Diga conmigo: la prueba ha sido difícil. Dígalo: la prueba ha sido difícil. Pero el Señor está conmigo. Pero el Señor está conmigo. La iglesia madura. La iglesia madura. La iglesia madura necesita creyentes cuyo carácter haya sido tratado y trabajado por Dios. Hermano, yo quisiera decirte esta mañana de verdad. Yo quisiera decirte esta mañana que no van a haber sufrimientos, dolores. Yo quisiera mentirles. Yo quisiera mentirle, decirle: hermano, no van a haber más lágrimas. Yo quisiera mentirle y decirle: hermano, traiga aquí una ofrenda y vamos a hacer un pacto y todo va a mejorar. No va a ocurrir así. No funciona así. Pero estás en el taller del Señor. Estás en el taller del Señor donde quebranto, más quebranto, golpe y una y otra vez. Porque Él está formando en ti el carácter de Cristo para que realmente haya transformación para tus generaciones. Escuche bien. La iglesia madura necesita creyentes cuyo carácter haya sido probado. Escúchame. Yo te hablo a ti, Betel, esta mañana. Dios necesita una iglesia madura
que su carácter haya sido tratado, porque las personas heridas hieren. Las personas heridas hieren, solo hacen y provocan dolor. Las personas, amados hermanos, heridas dividen. Las personas heridas contaminan los ambientes, enrarecen los ambientes. Dios te está llevando por un proceso de santidad, de quebranto, para que desarrolle el carácter de Cristo. Porque las personas que están heridas en la iglesia solo hacen que el dolor siga aumentando en la iglesia, dividen y contaminan los ambientes. Pero una persona que ha sido tratada por Dios, una persona que ha sido tratada por el dolor, una persona que ha sido tratada por el Señor, es una persona que ha sido transformada. Y una persona transformada restaura, edifica, transmite la gracia de Dios. Madura. Hay gente que yo determiné en mi vida no hablarles hasta que maduren. Los quiero, pero dejé de llamarles. Porque cuando hablan, lo único que hablan es amargura de sus heridas. Solo son divisores. Enrarecen todo espacio. No estoy diciendo que tienes que aguantar todas las cosas que te sucedan. Lo que te estoy diciendo es que Dios quiere transformar tu corazón. Cuando hay alguien que ha tenido una herida y el Señor le ha sanado, tiene bálsamo y ya no se vuelve juez de otro, sino que abraza, sino que anima, que trae sanidad, trae gracia de Dios. Me encantaría tener la capacidad espiritual para que ustedes pudieran ver el corazón de quien les predica esta mañana. Porque probablemente algunos de ustedes, al igual que yo, tratan de cubrirse bien, porque llevan en sus corazones y en sus espaldas las marcas del servicio al Señor. Pero qué lindo es cuando tú has sido tratado por el Señor y el Señor sana las heridas. Ya no hablas desde el dolor, ya no hablas desde el quebranto, hablas desde la sanidad. Esa es la historia de José. Esa es la historia de un hombre tratado por Dios. La santidad no cambia, no solo cambia cómo vives. La santidad cambia cómo tratas a otros. La santidad no solo cambia cómo vives, cambia cómo tratas a otros. José podría haber sido un líder, un padre, un hombre totalmente desastroso. Y hasta yo lo hubiese justificado. Hasta yo hubiese dicho, bueno, pobrecito, mira lo que le hicieron los hermanos. Mira lo que le hizo esa perversa mujer. Yo lo hubiese justificado, pero José era un hombre que temía al Señor. La santidad bendice generaciones y familias enteras. La santidad refleja el corazón de Cristo y es lo que hace José. Salte conmigo, por favor, al capítulo 50 de Génesis. Vaya conmigo al capítulo 50 de Génesis. Para resumirles toda la historia de José.
Capítulo 50 de Génesis, verso 19. Se había muerto el papá de José y los hermanos inventaron una historia que su padre le había dicho para que José no fuese a tomar venganza ahora que el papá no estaba. Seguramente había sido bueno José mientras estaba su papá, pero ahora su papá había muerto, así que tenían miedo los hermanos de José que éste dijera: ahora me la van a pagar. Pero mire lo que dice José. Y le respondió José, Génesis 50, 19. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Diga conmigo esta mañana: Dios cambia todos los males en bendición. Y terminó diciendo así José, verso 21: ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Solo alguien que ha sido tratado por Dios, solo alguien que ha sido sanado por Dios puede llegar al corazón de los quebrantados y de los heridos. Llegamos al momento cúlmine de la historia de José. José ahora tiene poder. José no es el hermano vendido. José ahora es el más importante en el reinado de Egipto. Sus hermanos tiemblan frente a él. Él fue vendido, pero el que fue vendido ahora gobierna la nación más importante. Ahora gobierna Egipto. Aquí aparece la verdadera evidencia del carácter transformado. José tiene poder para vengarse, pero José elige perdonar. Este es el punto donde la santidad deja de ser teoría y se convierte en manifestación visible del carácter de Dios. José no responde desde dolor, él responde desde la gracia. Es aquí donde adquiere tanto significado algunas cuestiones. Solo un hombre tratado de Dios, cuando llega al poder, puede tener la humildad para escuchar, para aceptar, para recibir, para perdonar, para restaurar y para levantar. Dios no te puede levantar, no te puede poner en una posición de poder mientras no haya tratado tu corazón. Dios no te va a poner en un lugar para que destruyas a nadie más. Los que llegan al poder y se enamoran del poder y usan el poder para destruir es porque no han pasado por el trato de Cristo. Aún no tienen el carácter de Jesús. Aún tienen que ir a la cruz y morir una y otra vez. Amados hermanos, la bendición de Dios te puede dañar, te puede hacer mal si no has sido tratado, si no tienes el carácter de Cristo en tu vida. Acabo de decir una tremenda brutalidad. Porque la bendición sobre alguien que no ha sido tratado por el Señor lo puede desviar. Por eso que hay gente que su liderazgo es amor al poder y por el poder. Por eso que todo lo que hacen destruye. No levantan a nadie, no animan a nadie porque están allí. Porque no han tenido un corazón que ha pasado por el sufrimiento y por el quebranto. Si tú has sido tratado por el Señor, estás preparado para algo superior. Porque cuando llegues allí, no va a ser por tu fuerza, no va a ser por tus capacidades, no va a ser porque tú eres el mejor, va a ser porque tú reconoces que es la gracia del Señor manifestada.
La santidad adquiere valor y adquiere sentido, no en un aspecto cúltico, sino adquiere valor y sentido cuando se hace práctica, cuando se hace realidad. Deja de ser una teoría. La santidad no es solo una relación vertical. La santidad es una relación horizontal. José interpreta su historia no desde la herida, sino desde el propósito de Dios. Eso es madurez espiritual. Prometo terminar los próximos minutos. La narrativa de José revela la soberanía divina obrando redención a través del sufrimiento humano. Voy a terminar los próximos minutos. Cuando se siente y me termine de escuchar, yo terminaré mi sermón. Súbame la música, por favor. La santidad de José no solo lo bendijo a él. Su dedicación a Dios no solo fue una bendición para su propio provecho. Preservó una nación. Salvó una familia. Sostuvo generaciones. La verdadera santidad siempre tiene un impacto colectivo y comunitario. Dios le dice a Israel en Deuteronomio: aquí yo pongo el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Yo pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Escoge. Elige. Servir al Señor, vivir para agradarle a Él es una elección. Dios dice: escoge, elige, para que vivas tú y tu descendencia. Quiero terminar de predicar. Quiero terminar de predicar, pero quiero que me escuche esta mañana. Quiero que me escuches esta mañana. Desde que aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, tú has escuchado mensajes sobre la santidad. Desde que viniste a la iglesia por primera vez, tú escuchaste un sermón, escuchaste una prédica o a un pastor decir que tienes que vivir para agradar a Dios. Pero quiero decirte que nunca había sido tan determinante esta palabra como hoy. Porque tus decisiones están determinando la vida de tus generaciones. Tus decisiones están determinando la vida de los tuyos. No pierdas más tiempo. Elige hoy día cómo quieres vivir. Elige hoy, toma decisiones hoy. Deja de perder el tiempo. ¿Hasta cuándo, dice el profeta, van a bailar en un pie? ¿Hasta cuándo van a estar jugando? ¿Hasta cuándo van a estar bailando en una sola pata? Le dice el profeta: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar saltando en un pie?
¿Hasta cuándo? Si Jehová es Dios, sírvanle. Si de verdad quieren vivir en su gracia, en su favor, sírvanle. Hagan lo correcto. Hagan lo que es agradable al Señor. Una persona transformada puede convertirse en un instrumento de restauración para toda una nación. La evidencia más grande de la santidad no es cuando hablas de Dios, sino cuando te pareces a Cristo. La evidencia más grande de que alguien vive para agradar a Dios es porque tiene el carácter de Cristo en su vida. Mantiene su integridad en secreto, permanece fiel incluso en el dolor e en la injusticia. Alguien que vive en santidad responde con gracia cuando tiene razones para vengarse. Anótalo, por favor, que no se te borre. Anótalo, escríbelo en alguna parte o vuelve a escuchar esto, lo que te voy a decir ahora. Todos los que te han hecho mal, un día vendrán a ti. Todos los que han sido injustos contigo, un día Dios los pondrá delante de ti y tendrás que tomar una decisión. Todos los que te dañaron, Dios los pondrá delante de ti. Y ese día tomarás una decisión: darles el mal que te dieron, ofrecer el bien que te negaron. Acuérdate de estas palabras este día. Aquel que te dañó y te hizo perjuicio, Dios lo pondrá delante de ti. Pero ese día tendrás la opción de vengarte, de destruirlo, destruirla, o darle el bien que te negó. Pero Pastor Israel, sí, todos aquellos, porque ese día tendrás un examen de carácter. Es por ello que cuando leo el Evangelio de Jesús me parece tan sublime. Oren por sus enemigos. Ámenlo, oren por ellos, bendíganlo. Porque santidad es mucho más que venir a la iglesia y cantar un rato. Es mucho más que eso. Es responder con gracia cuando aún tienes razones para vengarte. Esta historia comenzó con un soñador, pero terminó convirtiéndose en un hombre que refleja el corazón de Dios. Egipto vio la administración de un hombre bueno. Sus hermanos vieron misericordia en aquel que ellos hicieron mal. El cielo vio algo más profundo. Vio a un hombre santo que en medio de una cultura pagana, en medio de una brutal tentación, en medio, cierto, del olvido total, él prefirió honrar el nombre de su Dios. Verdad final, termino esta mañana. No vivimos en santidad para aparentar espiritualidad, sino para reflejar el carácter de Cristo y convertirnos en bendición para esta generación. Dios sigue buscando hombres y mujeres como José. Dios sigue buscando hombres y mujeres como José, íntegros en lo secreto, firmes en la prueba, misericordiosos en el poder. Póngase de pie. Póngase de pie. Está el carácter de Cristo creciendo en nosotros. Porque la santidad verdadera transforma el corazón, sana relaciones, bendice comunidades enteras. Abra sus ojos y míreme esta mañana. Abra sus ojos y míreme esta mañana.
La bendición de Dios está sobre ti, iglesia. Nadie puede impedir la bendición de Dios sobre ti. Nadie. Escúchame bien, iglesia. Estás bajo bendición. La bendición de Dios está sobre ti. Nadie puede impedir la bendición. Escúchame bien. Nadie puede impedir la bendición a no ser tú mismo. La bendición de Dios nunca faltó sobre José. Todo lo que él puso en sus manos había bendición, porque Dios estaba con él. Pero él decidió honrar al Señor. Escúchame, iglesia. Vive la bendición del Señor, porque está sobre ti. El Señor está contigo. Él no te dejará. Pero nadie puede impedir la bendición a no ser tú mismo. Hoy día toma cuentas y arréglate con el Señor. Hoy día no estoy aquí para orar para que Dios te bendiga. Estoy aquí para decirte esta mañana que la bendición de Dios está sobre ti. Pero entonces deja que el Señor transforme el corazón. No podemos seguir de la manera en que estamos. Si hay heridas que sanar, que el Señor las sane. Si hay relaciones que sanar, que el Señor sane las relaciones. Si hay obras de la carne todavía en tu ser, ahora tienen que cancelarse, porque vamos a vivir para el Señor. Entonces se van a abrir todas las puertas. Entonces la bendición va a correr como un río. Nadie puede impedir la bendición de Dios sobre ti a no ser tú mismo. Cierra tus ojos y es momento para orar. Es momento para orar. El momento para entregarte al Señor, el momento para hacer un nuevo compromiso. El Señor no solo quiere transformar tu corazón, Él quiere que reflejes el carácter de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo ruego que tu gloria llene, Señor, este lugar y transforma este templo en un altar de tu presencia. Oh Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu gloria llene este lugar y transforme, Señor, este lugar en un espacio glorioso. Que los cielos reciban testimonio de hombres y mujeres que hoy deciden vivir para ti, Señor. Señor, ¿para qué quiero la bendición si no te tengo a ti? ¿Para qué quiero más si no puedo ser como tú? Señor, transforma nuestro carácter al carácter de Cristo. Que aún en lo público y en lo secreto honremos tu santidad. Señor, limpia, sana, restaura la iglesia. Haz de nuestros otros y de nuestros dolores el taller para reflejar tu carácter. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda fortaleza que se ha levantado para detener, Señor, la vida de tus hijos, hoy queda quebrantada y rota por el poder y la sangre de Jesús. Nos levantamos en una vida transformada. Nos levantamos en una vida transformada que también transforma nuestra generación.
Bendigo mi casa, bendigo mi familia, mis hijos, los hijos de mis hijos. Señor, porque tu palabra te cumple. En el nombre poderoso de Jesús.